Estamos aquí Antonio Traubot, director general de IAB Spain, David Segura, presidente de IAB y director general de W, Alberto Ballesteros, de Publimedia, Rafa Martín Alós, de Impact Media, y Ricardo Cuellar, de Metrics Lab. Entonces, bueno, antes de comenzar la presentación, doy paso a Antonio Traubot y a David Segura. Bueno, buenos días a todos. Una breve introducción. Quería compartir con vosotros dos ideas o reflexiones. La primera es un agradecimiento y, si me permiten la gente de COE, unas felicitaciones a COE por dejarnos estar aquí, porque, como habréis visto en los medios, hace poco firmamos un acuerdo con ellos para, a través de IAB, acercar el mundo digital a esta institución, que, bueno, dicho por ellos mismos, pues lo necesitaban y estaban con ganas de meterse en este mundo. Y bueno, esto es una demostración. El poder presentar este estudio aquí, pues yo creo que es una primera demostración de la predisposición de COE. Y segundo, yo personalmente es de las presentaciones que más ilusión me hace, viendo un poco el recorrido. Yo recuerdo hace 2 años aproximadamente, cuando IAB empezó a apostar por el Digital Signage y creó una comisión. Y esa comisión, pues con 5 o 6 compañías, pues se planteó unos objetivos, y el primer proyecto que se llevó a cabo fue un libro blanco, el cual os invito a que descarguéis desde la web de IAB. Pero fue, pues, un primer paso, la creación de las primeras bases, y la apuesta por impulsar una actividad dentro de la industria digital que tenía muchas ganas de crecer, pero pocos datos. Y teníamos que ponernos a trabajar para que esos datos ocurriesen. Un año después, un grupo mucho más numeroso de compañías, en los cuales muchos estáis aquí, apostasteis por la asociación para incrementar la velocidad de ese camino. Y coincidimos todos en que era necesario crear herramientas y tener cifras, empezar a tener cifras de inversión, de audiencia, tener datos de valoración cualitativa, cuantitativa, para fortalecer esos argumentos que al final van a hacer que los anunciantes apuesten por esta actividad y que crezca. Acto seguido, en nuestro estudio de inversión de comunicación digital, en esa distribución de ingresos, por primera vez aparecía el Digital Signage. La comisión se reforzó, llevada por Javier, y a partir de ahí se han ido creando unos objetivos, y otro de los siguientes pasos es el estudio con el cual estamos aquí, y cuyas conclusiones y valoraciones yo creo que van a ser muy positivas, para que desde IAB y toda la industria digital cada vez más se conozca el Digital Signage y cada vez más se apueste por esta actividad. Y yo, sin más, le cedo la palabra a David, como presidente. Buenos días. Para no aburrir con lo mismo que ha dicho Antonio, sí queremos trasladar desde IAB un sentimiento único que estamos ahora mismo tratando. Yo creo que es muy importante que desde la IAB se apoyen todas las disciplinas digitales que deben estar desarrolladas dentro de esta industria publicitaria, y para nosotros el Digital Signage es realmente importante, es vital, más allá de una comisión, más allá de una disciplina. Yo creo que el objetivo de la IAB en este momento es que todas las disciplinas digitales sean representadas y que tengan su poder dentro de la industria. Creemos que es lo que decía Antonio, es vital, es una disciplina a veces poco conocida, pero sí es verdad que deberíamos reforzarla muchísimo más, y queríamos trasladaros eso, ¿no? Lo importante que es para nosotros este estudio, lo importante que van a ser los resultados que van a salir, y que desde IAB lo que queremos es que todas las disciplinas digitales estén perfectamente representadas y perfectamente tengan su lugar y tengan su fuerza dentro de la industria. Y gracias por venir. Hola, buenos días. Bien. Ayer hablaba con mi jefe y me decía: mire, Alberto, tengo 2 noticias para ti, una buena y otra mala. Dice, la buena es que te acabo de nombrar director de marketing.
Y la mala es que mañana tienes una conferencia de 45 minutos. Así que aprovecho, digamos, qué mejor ocasión que esta para presentarme. Soy Alberto Ballesteros, soy el nuevo director de marketing de Publimedia. Y bueno, yo os aconsejo que os relajáis y os pongáis cómodos durante precisamente los próximos 45 minutos. Bueno, lógicamente esto es una broma. Bueno, es una broma porque no he tenido tiempo de preparármelo, que si no, ya me diríais. No, ahora en serio. Ayer hablaba con Antonio y su equipo y les dije, oye, ¿cómo queréis que enfoque lo que es mi pequeño speech, mi pequeño discurso? Me dijo, nada, es muy sencillo. Simplemente, bueno, pues explica por qué habéis querido patrocinar este primer estudio de Digital Signage. Y la respuesta es muy sencilla, porque queríamos que un tercero, que alguien totalmente independiente, totalmente ajeno a nosotros, pues expusiera, os explicara, ¿no?, por qué Digital Signage, digamos, es un soporte, ¿no?, que está muy bien considerado por los consumidores y que yo creo que ahora mismo es uno de los mejores soportes publicitarios. Al fin y al cabo, digamos, es algo que nosotros, digamos, ya sabíamos por el día a día de nuestro trabajo. Y la verdad es que desde que nuestro socio tecnológico Ivor hace ya unos años nos presentó el proyecto, hemos creído desde un primer momento a ciegas en Digital Signage. Y hemos creído básicamente por dos razones. Primero de ellos, digamos, Digital Signage está presente allá donde está presente el consumidor. ¿Que el consumidor está presente en los centros comerciales? Pues ahí está Digital Signage. Y yo creo que qué mejor que un centro comercial en donde todos nosotros pues estamos allá, digamos, estamos allá totalmente relajados, estamos mucho más proclives a la compra, digamos, para encontrarnos con un soporte publicitario. Que el consumidor está en la calle, ahí está Digital Signage. Que el consumidor se encuentra en el aeropuerto, ahí está Digital Signage. Y la segunda razón, digamos, por la que creímos ciegamente en el soporte es porque finalmente Digital Signage, digamos, es un soporte muy dinámico, es un soporte, digamos, que evoluciona, digamos, que hace suya, digamos, lo que son los avances tecnológicos. Pensar que cuando nace, y yo creo que fue hace 5 o 6, no más de 7 años, fundamentalmente era un soporte audiovisual. Es más, yo creo que cuando nace no era ni audio, era simplemente visual, ¿vale? Como comentaba, nacemos como un soporte visual, al poco tiempo ya somos visual, no mucho tiempo más tarde, vamos, ya somos capaces de trabajar lo que es no solo la vista y el oído, sino también el olfato. Y recuerdo una campaña bastante chula, en donde cuando tú pasabas alrededor del soporte eras capaz de disfrutar del aroma de la fragancia que en ese momento estábamos anunciando. Hemos seguido trabajando lo que es con todo el tema de reconocimiento de movimiento al estilo que hacen lo que es las videoconsolas, y a día de hoy somos capaces de interactuar con códigos BIDI, con internet, digamos, bueno, pues con un montón de cosas. Estas son las dos razones, digamos, que fundamentalmente desde Publimedia, bueno, pues nos han permitido, o hemos creído que son las razones del éxito de Digital Signage. Primero, que está presente allá donde el consumidor está, y segundo, que es un soporte muy dinámico y que es capaz de hacer suyo, digamos, los cambios, las innovaciones tecnológicas. Y desde el punto de vista de los anunciantes, la verdad es que, bueno, pues ahora mismo contamos anunciantes pues prácticamente en todos los soportes, en todos los sectores. Desde luego contamos con anunciantes de teleco, de automoción, por supuesto de gran distribución, o de entretenimiento, y bueno, pues os animo a todos aquellos que todavía, digamos, no conocéis el soporte o que no lo habéis utilizado, precisamente, digamos, pues a que os anunciéis, a que estéis presentes en Digital Signage. Y la verdad es que no me quería extender mucho más. Yo creo que lo importante de esta presentación es el estudio, así que os dejo con el mismo y, bueno, pues cualquier pregunta o cualquier duda, pues yo creo que cualquiera de las personas que estamos aquí, pues al final de la presentación estaremos encantados de responderos y de atenderos. Así que, oye, muchas gracias por todo. Bueno, pues la estructura de la presentación de hoy, hemos querido hacer una presentación corta, breve, que no vaya más allá de 30 o 40 minutos. Lo que vais a ver hoy es una selección de slides y de información de la presentación más completa que podréis descargar desde la web de IAB. Y como hemos estructurado esta presentación es arrancar pues cuáles eran los objetivos de este estudio y qué metodologías es la que se ha utilizado. Como es la primera vez que hacemos este estudio y Digital Signage todavía es un área muy nueva, vamos a dar una pequeña parte de introducción hablando de cuál es la definición de Digital Signage, en qué circuitos está
y por qué representa una oportunidad. Y luego ya pasaremos a lo que es el estudio cuantitativo, pasando por recuerdo de publicidad exterior, cuál es la valoración del digital signage, qué oportunidades de interacción hay con el usuario y qué oportunidades hay de negocio en diferentes sectores. A mí me gustaría añadir un detalle sobre todo lo que han estado hablando mis compañeros, y es el hecho de que el digital signage es el único sector, junto con la inversión en Internet, que ha estado creciendo a doble dígito en los últimos 2 años en la inversión publicitaria. Esto da un poco una idea de la importancia que está adquiriendo y el ritmo de crecimiento que está teniendo en los últimos años. Y eso es un poco también el motor de lanzar una investigación anual desde la IAB para un poco medir cuál es la evolución que está teniendo y que va a tener en los próximos años, y de ahí ir sacando aprendizajes que podamos tener del mercado, tanto desde el punto de vista de los anunciantes como de los consumidores. Un poco el objetivo, aparte de hacer este tracking anual, habrían objetivos secundarios en el estudio, que sería, por un lado, pues tener una valoración de cómo percibe el usuario los soportes de digital signage, entender cuáles son las oportunidades que está identificando desde un punto de vista de interaccionar, de informarse, de preferencias e intereses, conocer también un poco cuáles son las nuevas oportunidades para el sector, y ahí sí que, un poco cogiendo las palabras de mi compañero, pues ahí estamos hablando un poco de la interacción que va a tener este sector con el resto del sector digital. El digital signage va a permitir que el exterior por primera vez deje de ser un medio que viva aislado del resto de medios y pueda empezar a interactuar con redes sociales, con internet, con el mobile, y todo esto pues va a abrir un nuevo campo de comunicación de a los anunciantes, ¿no? Y un poco más. Bueno, buenos días a todos. Pues ante el reto que nos planteó IAB para obtener, para alcanzar estos objetivos, en Metrislab lo que hicimos fue proponer la realización de un estudio cuantitativo a través de encuesta online. Esto quiere decir que invitamos mediante una invitación por correo electrónico a una serie de panelistas de nuestro panel a colaborar en este estudio, a responder a esta entrevista. Lo que se hizo fue, dado el carácter quizá un poco tecnófilo de la gente que nos responde a través de Internet, es estructurar la muestra atendiendo a la experiencia como usuarios de tecnología, para buscar un poco la representación de todos los estratos, y entonces dividimos la muestra en 2 partes, una más tecnófila y una parte menos tecnófila, más moderada. A partir de ahí lo que se hizo fue un trabajo de campo que se realizó durante la segunda quincena del mes de junio, y se controló la muestra en función de la edad, es decir, se participaba a partir de 18 años y que fueran individuos residentes en poblaciones de más de 50.000 habitantes o bien capitales de provincia. Hay algunas capitales de provincia en España que tienen menos de 50.000 habitantes. Como veis en la diapositiva, el error muestral, la muestra total fueron 811 entrevistas, el error muestral es de más o menos 3,5%, es un error muestral más que aceptable. Y podéis ver cómo se distribuyó la muestra en términos de sexo y de edad, más o menos 50% hombres, 50% mujeres, y se buscó representación de los 4 segmentos de edad más importantes, intentando además buscar, porque no es fácil cuando hacemos entrevistas a través de internet que nos responda gente por encima de 50 55 años, entonces buscamos que hubiera una representación de ese tipo de gente que no deja de estar en la calle, que no deja de estar expuesto al soporte. Y desde un punto de vista metodológico, pues esto es lo que... Entonces, bueno, vamos a intentar ir por la parte introductoria de una manera muy ágil para que este arranque no sea demasiado lento. Básicamente estamos hablando, esta es la definición más académica que salió en el libro blanco de IAB de 2010, que viene a hablar de una evolución en la publicidad exterior, en la publicidad digital, que permite una serie de contenidos de una comunicación diferente
y donde prima lo que es la interactividad en esa comunicación, ¿no? Una interactividad a dos niveles, tanto desde el punto de vista del usuario como una interactividad que pueda aportar también la marca. Esto, en definitiva, lo que permite también es una segmentación en cuanto a la comunicación en tiempo real, en cuanto a la segmentación de los mensajes comerciales, y a su vez va a permitir una recepción de datos o un tracking de datos que otros soportes offline no están permitiendo a día de hoy. Esto quizás se entiende mejor cuando hablamos de los circuitos que hay dentro de las pantallas. Hablamos de las pantallas digitales usadas como un canal publicitario, utilizada como un canal de comunicación propio o utilizada de una forma mixta. Canal publicitario, venta a tercero, como por ejemplo a agencias de medios. Canal de comunicación propio, pues cuando canal que se limita a simplemente la comunicación de una sola empresa. Y un canal mixto que va mezclando, ¿no?, ese carácter corporativo, pero que de vez en cuando también introduce ciertos mensajes publicitarios. Estos tres tipos de circuitos, cuando vemos cuál es la aplicación en el día a día, en la realidad, pues nos encontramos todos estos escenarios, ¿no? Hablamos de aeropuertos, estaciones, metro, centros comerciales, cines, restauración, noche, centros de formación. Es decir, hay un amplio abanico ya de sectores que están implementando cada vez más lo que son las pantallas de digital signage, independientemente de que se utilice como un canal publicitario o como un canal de comunicación propio. ¿Por qué nos hemos querido desde IAB aproximar al digital signage? Bueno, estábamos viendo que había una serie de ventajas claras que en el sector digital quizás nos estaban percibiendo, y esas motivaciones para este estudio pues pasaban, era un nuevo canal de información útil que permitía una serie de acceso a ofertas y promociones muy rápido, muy intuitivo, muy fácil. Es decir, hablamos de interactividad. Cuando hablamos de interactividad hablamos de que hay mayor vinculación con la marca. Eso al final lleva a que esa participación produce una experiencia de usuario entretenida y lúdica, ¿no? Es decir, hay toda una experiencia de usuario nueva. El hecho de que además se pueda interactuar a través de las redes sociales, es decir, haciendo login a través de mi perfil por defecto, lo convierte en una forma de personalizar la interacción muy rápida y muy instantánea, también muy intuitiva, y que además va a permitir incluso viralizar. Y en definitiva, la facilidad del hecho de que se conecte también con dispositivos móviles, lo que estamos hablando es de e-commerce, es decir, de una pantalla de publicidad exterior puede acabar siendo una plataforma para hacer comercio electrónico. De tal manera que vamos a pasar directamente ya a los resultados del estudio cuantitativo. Hay 4 puntos en este estudio cuantitativo que nos han parecido destacables. Vamos a empezar por lo que es el recuerdo de publicidad exterior, yendo de lo más general a lo más concreto, y luego una primera valoración del digital signage del usuario en cuanto a nivel general, en cuanto a sensaciones. Cuando vemos el recuerdo de publicidad exterior, pues llama mucho la atención que son las pantallas digitales los que mayor recuerdo tienen. En este caso estamos hablando de un 44%, por delante ya de lo que es un cartel publicitario en una parada de autobús, en un edificio, lonas publicitarias, etcétera, ¿no? Es decir, vemos que ya la pantalla digital se sitúa como el formato de publicidad exterior preferido. Cuando analizamos ese 44%, vemos que el recuerdo publicitario, al hacer el análisis a nivel toda España, es de un 40%. Cuando ponemos el foco en ciudades donde hay más pantallas y donde realmente están más integrados estos circuitos y el usuario está más acostumbrado, vemos que el recuerdo llega a un 50%, que nos ha parecido un dato bastante importante. Y cuando hacíamos el análisis por la segmentación por edad o por género, veíamos que tampoco había excesivas diferencias, ¿no? Podía haber esa principal idea de que es la gente más joven la que está más directamente ligada al digital signage, pero cuando hacíamos este análisis pues salían datos como que a partir de 50 años había incluso un mayor recuerdo entre gente joven, ¿no? Hablando de recuerdo de publicidad exterior y siguiendo este análisis de qué tipo de publicidad te ha gustado más, ya no solo de recuerdo sino de intereses, de atractivo, veíamos que hombres mayores de 40 años es quizás el target que más destaca aquí, pero que tampoco vemos excesivas diferencias, es decir, son matices, puntos porcentuales
y que creemos que será a lo largo de la repetición de este estudio, a lo largo de los años, donde contrastando podremos ir viendo realmente hacia dónde evoluciona, ¿no? Pero a día de hoy no vemos que haya tampoco excesiva diferencia. A la hora de verbalizar qué les parecía, cuál era su primera impresión de las pantallas digitales, pues nos salía toda esta nube de palabras, donde destaca publicidad e interactuar, interactivo principalmente, e incluso luego en un segundo nivel llamativo y moderno, ¿no? Pero vemos que el usuario tiene bastante claro cuáles son los potenciales de este sector. Cuando seguíamos indagando en esa verbalización de cuáles eran esas primeras impresiones, vemos que la que más llama la atención es esa sensación de modernidad, de innovación, de que ya se habla de que es el futuro de la publicidad exterior, y destacaban características también como que la comunicación es más dinámica, permite actualizar en tiempo real, permite personalizar y adaptar el mensaje a la persona a la que va dirigida, y que incluso eso permite una mayor creatividad a la hora de que anunciantes y marcas hagan propuestas diferentes, ¿no? que sean diferentes a lo que se están viendo en otra serie de formatos. Siguiendo en esa verbalización de cuáles serán esos drivers que van interesando al sector, vemos que lo que más ha llamado la atención es que permite buscar contenido, es decir, convierte al usuario pasivo en un usuario activo que puede ir directamente a encontrar información concreta que está necesitando, o que incluso un mensaje que le ha llamado la atención puede interactuar con ese mensaje y ampliarlo. En un segundo nivel, el hecho de que las pantallas fueran táctiles, un 44%, resulta muy intuitivo, ¿no? Ya prácticamente a día de hoy todo el mundo sabe cómo funciona una pantalla táctil, la forma de presentación de estos anuncios o de estas comunicaciones son muy intuitivas, con lo cual al final es algo divertido, es algo que llama la atención y se valora muy positivamente. Nos ha llamado la atención, en un tercer lugar, un 35% que valora positivamente los sensores de movimiento, es decir, cuando paso por delante de una pantalla, el hecho de que esta pantalla reaccione y que permita algún tipo de interactividad. En un cuarto lugar, el hecho de que se pudiera conectar a través de redes sociales también ha resultado interesante, con un 22%, pues accedes rápidamente a opiniones de los usuarios, viralizas, comentas, accedes de una manera muy rápida. Y luego, en un quinto y sexto lugar, interacción con las personas y actualizar contenidos en tiempo real, ¿no? Vemos que son las verbalizaciones o los intereses más a nivel general relacionados con el digital signage. Cuando preguntábamos qué es lo que os parecen, qué te parecen las pantallas digitales, nos encontramos con datos muy positivos. Hablamos de que casi 9 de cada 10 piensa que aporta modernidad a las ciudades. Y vemos incluso que tampoco hay diferencias significativas, ¿no? 85% aporta imagen de modernidad en mi localidad, un 84%, apenas un punto de diferencia, declara que le gusta, y un 78% está hablando de que le llama más la atención que la publicidad digital, ¿no? En general vemos que son conclusiones que van en muy buen camino. Analizando esta serie de variables desde un punto de vista de la edad y desde un punto de vista del sexo o del género, tampoco percibíamos excesivas diferencias, ¿no? Vemos que quizá el target joven es el que mayor valoración le da a estos cuatro aspectos, ¿no? De aporte de imagen, de modernidad en mi localidad, me gusta, me llama más la atención que el no digital, me entretiene, pero estamos hablando de puntos, ¿no? No son diferencias significativas. Tiene bastante aceptación entre todos los rangos de edad, y luego por género pues igual, ¿no? Pues quizás algunas pequeñas diferencias, pero no demasiado significativas. Y en la parte de qué crees que aporta la pantalla digital con respecto a la pantalla no digital, es esa franja naranja la digital y la franja gris la no digital, vemos que en la comparativa el digital signage sale muy bien posicionado con respecto a otros formatos, ¿no? Mejora la imagen de una marca, estamos hablando de un 82% frente al 9% que piensa que el no digital mejora la imagen de una marca, ¿no? Esos ratios van en disminución, pero sin dejar de dar mucha más importancia al digital signage cuando hablamos de que crea una conexión entre la marca y el público, 79%, de que permite llegar a ofertas y promociones concretas o información general de productos y servicios, ¿no?
En definitiva, lo que estamos viendo es que las pantallas digitales están mejorando la experiencia de usuario, a la vez que los usuarios demandan que no hay suficientes, o están demandando más pantallas. Declaran que no hay suficientes pantallas en el mercado todavía. Vemos que un 67% está de acuerdo en que hace la experiencia de compra más divertida y que hace a la marca más atractiva y más cercana, ¿no? Un paso por detrás, apenas 3 puntos de diferencia, un 64%. Se habla de que hay más contenidos creativos, incluso que más creatividad que incluso en la publicidad en televisión, en radio o en prensa, lo cual es un aspecto bastante interesante. O que incluso en el punto de venta están favoreciendo la compra e incluso ayudan a localizar o a fomentar una compra teniendo en cuenta la localización y la cercanía de los servicios. Cuando analizábamos más en profundidad todo el amplio abanico de actitudes que hay hacia el digital signage, veíamos que hay muchísimas actitudes positivas hacia el digital signage. Hemos querido destacar estas 3, haciendo otra vez esa estratificación tanto por edad como por género. No hay diferencias significativas en cuanto al género, hay bastante homogeneidad en cuanto a esas actitudes independientemente de esa segmentación. Y vemos que el hecho de que haga a la marca más cercana y atractiva, que haga una experiencia de compra más divertida y que haya más creatividad en los contenidos son los aspectos que más se están valorando, ¿no? Pasamos entonces a un tercer apartado. Hablábamos de 4 puntos en el estudio cuantitativo. Pasamos a un apartado que habla de los intereses, el tipo de interacción, el tipo de preferencias que tiene el usuario. Hemos visto una valoración y una verbalización más a nivel general, entramos más en concreto, entramos más al campo concreto y cuando hablábamos de intereses, de si estarían interesados o no estarían interesados con respecto a las pantallas digitales, pues nos sale que un 97% está interesado en actuar con pantallas, ¿no? Es decir, que en esa barra de abajo que veis de un 3%, hay un 3% que no estaría interesado en actuar en estos 4 planteamientos que le hacemos, pero un 97% sí. Destacando en primer lugar, con un 76%, el hecho de que la pantalla pueda actuar como una guía y en un segundo lugar, el hecho de que pueda actuar como un catálogo de productos de una tienda. Es decir, si os recordáis los circuitos de los que hablábamos, estamos hablando tanto de un circuito publicitario como un circuito de comunicación propio. Son aplicables en estos ambos casos. En un tercer lugar, el hecho de que se puedan buscar ofertas que estén relacionadas con la zona donde está el usuario se está valorando también muy positivamente, con un 55%. Hay interés en poder interactuar con pantallas en ese sentido. Y con un 34% el hecho de poder mostrar información adicional sobre una marca. Pero desde luego el dato de que un 97% está interesado en interactuar con las pantallas es para nosotros el dato destacable de este slide. Hacíamos esa segmentación en cuanto a edad. Nuevamente veíamos que tampoco hay variaciones significativas. Quizás podríamos apuntar que los más adultos prefieren o están más interesados en esas funciones de guía y de orientación, mientras a la gente joven le atrae más la parte de interacción y la parte lúdica con marcas y productos. Esto eran los intereses. Ahora hablamos del tipo de interacción. Cuando hablábamos con el usuario y le preguntábamos qué tipo de interacción o de qué manera quería interactuar con estas pantallas, pues un 54%, una amplia mayoría, nos estaba hablando de que la pantalla táctil es el método favorito para interactuar con estas pantallas. Seguramente por la facilidad y la intuitividad que supone el hecho de una pantalla táctil. Nos ha llamado también mucho la atención el hecho de que código QR sea ya un 23%, nos parece un dato alto, no nos esperábamos un dato tan alto y menos que estuviera en segunda posición. Es decir, ya hay una gran predisposición a interactuar mediante un código QR que me enlace a mi móvil y continuar con la experiencia que me está proponiendo esa pantalla dentro de mi móvil. En cuarto lugar, veis también a través de geolocalización, es decir, hay 2 apartados relacionados con móvil que vienen con fuerza. Y en tercer lugar, a través de las redes sociales, ¿no? Redes sociales que normalmente o generalmente van a ser conectadas también a través de teléfono móvil por la ubicación donde te pilla la pantalla digital. Un 3% que también nos ha llamado la atención porque nos parece muy avanzado para tal y como está el mercado,
que ya haya un 3% que le haya interesado interactuar mediante realidad aumentada, ¿no? Es interesante el dato. Cuando hemos visto por edad cómo cambiaba, cuáles eran las variaciones en cuanto a tipo de interacción, sorprendentemente nos ha llamado la atención que la gente joven es la que más estaba valorando la pantalla táctil. Pensábamos que sería un target un poquito más adulto por la facilidad y por la intuitividad, pero no ha sido la gente joven. Tampoco son diferencias muy significativas, hablamos de un 57% entre 18 y 29 años y un 54% ya del target 30 a 49 años. Los códigos QR tienen una gran aceptación en un amplio abanico de un target muy amplio. También pensábamos que iba a ser algo más relacionado con gente joven, y es algo que va de los 18 a los 49 años, el acceso a través de códigos QR, es decir, el código QR está evolucionando a una velocidad muy fuerte y el hecho de interactuar o de la confluencia con las pantallas digitales pues es una oportunidad de interactividad, de propuesta de comunicación bastante interesante. Y a través de redes sociales, este dato ya va un poco más en línea con lo que esperábamos, es la gente joven la que más está interactuando, ¿no? Hablamos de un 25% frente a un ratio que cae ya al 15% cuando hablamos de gente de 40 a 49 años. Cuando nos centrábamos un poco más en esos aspectos de conexión vía mobile, porque nos había llamado la atención, veíamos que la geolocalización, hay casi más de un 50% que está dispuesto, bastante dispuesto a recibir una comunicación a través de la geolocalización, e incluso para recibir descuentos personalizados, hablamos de un 30 más un 22, un 32 más un 25, es decir, más de un 50%. Y cuando nos fijábamos en qué lugares eran los más idóneos para el código QR, pues veíamos que las paradas de autobuses, centros comerciales y estaciones o aeropuertos eran los sitios donde más se prefería poder interactuar vía mobile. Y por último, un cuarto apartado que nos llamaba la atención en cuanto al estudio cuantitativo, que era en cuanto a oportunidades de negocio, en cuanto a sectores. Hemos visto cómo está la valoración general del usuario, cómo es esa percepción más física, más real de cómo quiere interactuar, por dónde va interesado, y queríamos preguntarles también en cuanto a sectores, porque hay una amplia variedad, en ese slide que veíamos al principio, hay una amplia variedad de aplicaciones de las pantallas, con lo cual teníamos que ir a algo más concreto. Les preguntamos cuál es el tipo de publicidad preferida en estas pantallas digitales. Hemos ido preguntando, por un lado en tiendas, centros comerciales, por otro lado en la vía urbana, es decir, no hemos querido mezclar porque en cierto sentido son propuestas que a veces tienen ciertas diferencias en cuanto a ciertos matices. Aquí podemos ver que la publicidad preferida del usuario, más o menos los conceptos son los mismos, lo que va variando es el orden de esos conceptos, y vemos que ofertas y promociones locales, es decir, ofertas y promociones de la zona donde estoy, es lo que más interesa ahora mismo en centros comerciales. Eso da una pista bastante importante a lo que es estos mercados que ya están implantados, pues qué es lo que está pidiendo el usuario en esos escenarios. En un segundo lugar, hablamos de información de ocio y cultura, y cuando hablamos de ocio y cultura incluimos deportes. En un tercer lugar, ya información más relacionada con nuevos productos, ofertas y promociones en general en un cuarto lugar, y en quinto lugar, información en general, ¿no? De noticias del tiempo, actualidad, etc. Vemos que en la vía urbana este top varía en cuanto a posición, es decir, el que era el quinto en tiendas, centros comerciales, pasa a ser el número 1 en la vía urbana, es decir, la gente lo que les pide a las pantallas digitales en la calle es información en general, tiempo, actualidad nacional, noticias, lo que se conoce como infotainment, contenido de entretenimiento. En un segundo lugar, aquí coincide en ambos escenarios información de ocio, cultura y deportes. Y ofertas y promociones locales pasa a un tercer puesto, era el primero en tiendas y centros comerciales. Destaca un concepto que no aparecía en tiendas y centros comerciales, que es anuncios de marcas en general. Es un tipo de publicidad que está pidiendo el usuario en la calle, le interesa más ahí que en centros comerciales quizás. Y por último, información con la que se puede interactuar, ¿no? Básicamente vemos que los conceptos son muy similares. Cuando hacíamos este análisis, comparando e incluso añadiendo, ese era el top 5 que habéis visto antes, este es un análisis más en profundidad con más campos,
vemos que, bueno, hay ciertos matices y diferencias en cuanto a pantallas digitales en vía urbana o pantallas digitales en centros comerciales, pero básicamente lo interesante aquí es cuáles son esos conceptos, ¿no? Información sobre nuevos productos, lo que veíamos antes. En ese sentido, llama la atención, por la parte baja de la tabla, el hecho de que hay un 23% que está pidiendo información sobre empresas, es decir, eso está dando pistas también por toda esa parte de negocio corporativa o institucional, y la retransmisión de programas de televisión o partidos de fútbol, ¿no? Es decir, hablamos de contenido. El usuario también está buscando contenido a través de pantallas digitales, lo cual es un concepto que hace no mucho tiempo era impensable cuando hablábamos de publicidad exterior, ¿no? Cuando hablamos de sectores, hablamos de tipos de publicidad, ahora hablamos de sectores, nos pasa un poco lo mismo. Los sectores más o menos son los mismos, el top 5 interesante, pero va cambiando de orden. En tiendas, centros comerciales, retail, moda, ropa, calzado, complementos, todo ese sector es el número 1. En un segundo lugar hablamos de cultura, cine, teatro, deportes. En una tercera posición, restauración, restaurante, bares. Cuarta posición, viajes y turismo. Y quinta posición, temas de distribución, ¿no? De supermercados, alimentación, etc. Lógicamente, este top, cuando vamos a la vía urbana, varía un poco. En la vía urbana se piden más información o comunicación relacionada con cultura, también con restauración, incluso viajes y turismo en tercer lugar. Retail, que era el número 1 en tiendas, pasa a ser el número 4 en la vía urbana. Y distribución no tiene variación entre un escenario u otro, sigue siendo el quinto sector preferido, ¿no? Al hacer el análisis más en profundidad, podéis ver aquí, por la parte baja de la tabla, pues perfumería y cosméticos. También llama la atención que un 53% quiere recibir información de perfumería y cosméticos en tiendas, centros comerciales. Informática y telefonía, también, quizás todo esto va ligado también al tipo de tienda que hay dentro de un centro comercial. El tipo de experiencia que está reclamando entonces el usuario irá ligado con el tipo de tienda que hay en un centro comercial, pero va un poco por esa línea por donde apuntamos. Sectores como automoción también nos ha parecido muy interesante, un 31% y un 28% de la vía pública están pidiendo comunicación de automoción que es un sector que suele invertir bastante en digital. En el último informe de inversión en el primer semestre salía que era el sector que más estaba invirtiendo ahora mismo en publicidad digital, display search. Y por último también servicios financieros, ¿no? Que apunta tanto a esa vertiente de un canal de comunicación propio como incluso de publicidad. Pero el hecho de que prácticamente no hay diferencias, un 26 y un 25%, nos llama la atención que incluso en tiendas, centros comerciales, se vayan demandando servicios financieros, pero nos parecía interesante también. Cuando indagábamos sobre los formatos que estaba prefiriendo el usuario, hay una abrumadora mayoría, un 51 más un 35, un 86% que piensa que la pantalla digital es más atractiva o mucho más atractiva, hace más atractiva la marca, tanto en una tienda como en vía urbana, ¿no? Vemos que no hay grandes diferencias, la percepción de los usuarios en cuanto a formato de comunicación está bastante claro de qué es lo que están demandando y qué es lo que están reclamando. En ese sentido, haciendo un poco de recordatorio, ¿no? de sumatorio final de cuáles han sido las conclusiones de este primer estudio, vemos que el Digital Signage, la primera imagen que da o la primera sensación que da a los usuarios es una imagen de modernidad y de innovación, que tiene un poder de atracción y de llamar la atención que no tienen otros formatos de publicidad exterior y que se apunta como el futuro de la publicidad fuera del hogar. Cuando hablábamos de la publicidad en Digital Signage, veíamos que hace mucho más atractivas a las marcas, es decir, mejora la imagen de las marcas, y se está viendo que se valora muy positivamente el hecho de poder interactuar, el hecho de ser ya un usuario activo, no ser un usuario pasivo, que el elemento táctil resulta muy fácil e intuitivo, es más que una barrera de entrada, es una barrera es como una palanca de acceso, y que en definitiva está mejorando la actitud hacia la publicidad al personalizar la comunicación y al permitir una viralización sin precedentes. En el caso de qué oportunidades nos arroja
este estudio con los usuarios, vemos que 7 de cada 10 ya han interactuado con una pantalla de digital signage y 9 de cada 10, casi 9 de cada 10, era un 85%, pero casi 9 de cada 10 estaría interesado en poder interactuar. Es decir, están demandando más pantallas en más sectores. En estas opciones de interacción, la pantalla táctil, como decíamos, es la cualidad más importante, y llama mucho la atención la conexión y las oportunidades de negocio y de interacción y de propuesta de comunicación que se puede hacer a través del móvil vía códigos QR, que tiene una aceptación muy amplia de 18 a 49. Tenemos que quitar ese cliché de que códigos QR o el smartphone es algo solo para gente joven. Y las redes sociales, que permiten un acceso muy rápido, permiten una viralización también muy rápida, y que hoy por hoy está más focalizado a la gente joven, pero hay redes sociales de todo tipo, de todo target, y todo es proponer nuevas ideas en cuanto a comunicación para que este ratio vaya ampliando la franja de edad. Cuando hacíamos el análisis en cuanto a oportunidades por pantallas que están en la calle, pantallas que están en centros comerciales y tiendas, veíamos que en la calle lo que está primando es información útil, infotainment, cosas relacionadas con cultura, deportes e incluso contenidos directamente, ver un partido de fútbol. En centros comerciales lo que está primando es la comunicación de ofertas y promociones, con gran importancia lo que es ofertas y promociones con respecto a donde yo estoy, con mi localización, incluso facilitarme el camino hacia esos productos. Y lo que está pidiendo en centros comerciales, tiendas, el usuario, pues es información de sectores como moda, distribución, belleza o telecomunicaciones. En definitiva, estamos viendo que es una oportunidad porque está mejorando la imagen de las marcas en cualquiera de estos dos escenarios. Y haciendo unas conclusiones más a nivel general, sin tener en cuenta lo que hemos visto en este estudio, lo que estamos viendo en definitiva es que las pantallas digitales proporcionan más flexibilidad, más personalización en la comunicación con respecto a otros formatos de publicidad exterior no digitales. Es decir, se adecúa mucho más al target, le puede hacer una propuesta de comunicación o de experiencia de usuario mucho más adecuada a lo que está pidiendo ese usuario, que se adapta al emplazamiento geográfico, que incluso puede interactuar o puede encaminar la interactividad a ese emplazamiento geográfico, ¿no? En relación con donde estoy, que en definitiva toda esta experiencia de usuario más positiva lo que hace es que haya más atención al mensaje publicitario o al mensaje de comunicación y más recuerdo de ese mensaje, porque estoy más tiempo interactuando con él y me está pidiendo mayor implicación que la que solía ser simplemente atender a un mensaje de manera pasiva. Y hay una mayor afinidad entre lo que es el consumidor y el anunciante. Al final es un canal o es un sector de negocio que es positivo para ambos, ¿no? El anunciante está más contento porque su campaña llega de una manera más eficaz, incluso llama más la atención, incluso puede llegar a ser noticia, ¿no? Si hay una buena propuesta de creatividad, y el consumidor se está encontrando pues con una serie de propuestas y de comunicaciones y de interactividades, por decirlo de alguna manera, que también hacen más positivas experiencias, ¿no? Eso al final nos lleva a que se puede optimizar la planificación y se puede conseguir, en términos de ROI, una inversión publicitaria digital muchísimo más fuerte, muchísimo más afín a los objetivos que se van buscando. Como ha habido muchísima información, para centralizar un poco y para resumir en un minuto todo esto que hemos visto, ponemos este vídeo a modo de resumen.
Y bueno, eso es todo. No sé si queréis... Si me permites a mí añadir una cosa a tu presentación. Yo diría que porque hemos hablado mucho de mejorar la experiencia del usuario, y también una de las cosas que más me llamó también la atención fue la confirmación de que con los soportes digitales estamos mejorando la experiencia de la marca, ¿no? Y del anunciante también. Yo creo que hemos conseguido empezar a cuantificar esa mejora de experiencia que estamos, de cierta forma, vendiendo desde hace ya un tiempo, y por primera vez la empezamos a cuantificar. Hemos hablado de llama más la atención, mejoramos la imagen del anunciante, hacemos que la marca sea más atractiva, creamos una mejor conexión entre el usuario y el anunciante. Y yo creo que al final es la confirmación de que la evolución digital del exterior está realmente aportando valor al anunciante. No es que sustituyo lo que tenías antes por algo que parece simplemente más bonito, no. Es que además estoy mejorándote tu experiencia como anunciante, además de estar mejorando la experiencia de tu usuario, ¿no? Y de tu público objetivo. Y yo creo que esa es un poco, para mí la gran conclusión es eso, ¿no? O sea, la digitalización del medio exterior está aportando valor tanto al usuario como al anunciante, ¿no? Y eso al final no deja de ser un círculo virtuoso que redunda en beneficio de la marca y de sus campañas, ¿no? ¿Qué porcentaje creéis que es debido a la expectativa que está generando y cuál es al uso real de la alternativa de las pantallas, de esta información, de esta interactividad? Porque decía el otro día Wyden Kennedy, en las jornadas de eficacia, lo escucharíais, el alto grado de frustración y de baja interactividad que se está produciendo en el entorno interactivo frente a la creencia general, y en segundo lugar la usabilidad, que siempre se había hablado tanto. Cuando llegas a las campañas interactivas te encuentras con que en la primera pantalla te queda, porque ¿y ahora qué le contesto? Y el equilibrio entre lo que me pides y lo que me das, es decir, para darme una revista que puedo coger en la calle, me estás pidiendo hasta mi fe de vida, ¿no? No sé. En la realidad... Sí, bueno, el dato, por ejemplo, preguntábamos sobre el interés. ¿Qué interés habría en un hipotético caso de interactuar con este tipo de pantallas? Que es quizás el primer escenario que tú planteas. Hablábamos de un 97%, y cuando preguntábamos cuánta gente había utilizado realmente estas pantallas, hablábamos de un 73%. Con lo cual, todas esas valoraciones que iban saliendo luego aludían precisamente a ese 73% de gente que lo ha utilizado en la realidad, frente a un 97% que estaría interesado en hacerlo en un hipotético caso. Por añadir algo más, de todas formas, más allá de los datos que yo creo que todos hemos visto que son muy positivos, lo comentábamos con David antes de la presentación, yo creo que todos somos muy conscientes de la que está cayendo, de los datos de inversión que están afectando muy duramente a los grandes medios tradicionales, y podríamos decir que hasta tenemos la suerte de que el entorno digital, o el mundo digital en todos sus entornos, pues es como que vivimos un poco en una isla, donde la velocidad de la rueda se ha parado bastante, pero sigue creciendo, sigue rodando hacia adelante, y eso afecta a todos los ámbitos del mundo digital, tanto al internet fijo como al internet móvil, que ya vemos que está creciendo mucho, y también es el caso del digital signage. Para nosotros esta evolución es imparable, y lógicamente el digital signage está dentro. Más allá de esos datos que Javier te comentaba, del 90% y pico de interés, que aumenta la experiencia de usuario, que genera, que aumenta o que beneficia mucho más el recuerdo de marca, pero más allá de eso, que son datos que están ahí, que como primer estudio yo creo que es muy valorable, pues esa inercia hacia lo digital, que desde nuestro punto de vista es imparable. ¿Tenéis datos de rentabilización de las pantallas? Es decir, según qué pantalla digital permite utilizarla desde el punto de vista publicitario, pero también para otros usos, por ejemplo, eventos, etcétera, etcétera. ¿Lo habéis considerado en el estudio? Nosotros tenemos ya datos que confirman que el retorno de una campaña, o sea, que el retorno que consigue un anunciante de un producto de una campaña, pues son altos, ¿no? En términos de notoriedad, de producto, etcétera. Lo que tú me estás preguntando ya es más la utilización de las pantallas para otro tipo de Es decir, la rentabilización de la propia pantalla, sí, como negocio en sí. Sí, eso, a ver,
Nosotros, claro, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es una inversión fija, como medio publicitario. Tú me estás hablando ya de utilizar las pantallas para acciones puntuales en acciones Sí, por especiales. ejemplo, lo que está haciendo ahora mismo Callao City Lights, Sí, pero... por hablarte de un ejemplo. Sí, pero eso es un poco lo mismo a nosotros. Eso es rentable. O sea, te digo, no es rentable en un año, pero bueno, a largo plazo es rentable. O sea, y ese es, digamos, el negocio convencional de la publicidad exterior, que es hacer una inversión para luego rentabilizarla a lo largo del tiempo. Y eso yo te diría que con el crecimiento que estamos teniendo, ya tenemos una rentabilidad asegurada, ya además desde hace un tiempo, y que el futuro pues, se prevé que siga manteniendo buenas tasas de retorno, ¿no? A mí me ha parecido entender que habéis dicho que el 23% de los usuarios ya usaban los códigos QR frente a un 20% que usaba las redes sociales. ¿Eso es a través del móvil? ¿Es que el código QR se usa más que las redes sociales? Bueno, esto ya es hipótesis, ¿no? La percepción que yo tengo es que el código QR es una llamada a la acción, en la red social es tú comunicas que accedas o que interactúes, y una de las vías de acceso es las redes sociales. Pero el hecho de ver un código QR quizás genera un impulso mayor de voy a ver qué hay detrás de ese scan que el acceso a través de redes Pero lo sociales. que estáis diciendo es que la gente usa más los códigos QR que las redes sociales a través del móvil. Para interactuar con pantallas digitales, sí. De todas maneras, creo que eso está en plena evolución y en pleno boom. Yo creo que este estudio lo hicimos hace ya unos meses y lo hiciéramos ahora, yo creo que probablemente los datos darían diferentes. No digo que quizá cambiaría la posición, pero sí que el porcentaje de ambas maneras de interactuar crecería. Porque estamos viendo cada vez mayor demanda por parte de los anunciantes y de los propios usuarios de empezar a poder utilizar las redes sociales en un entorno de comunicación móvil, pantallas digitales. Yo quería hacer dos preguntas un poco más técnicas. Os quería preguntar exactamente cuando se dice Digital Signage, ¿qué se quiere decir? ¿Es un medio? ¿Es una evolución del medio exterior? He oído también nuevo soporte. ¿Qué se diría exactamente que es el Digital Signage cuando se define? Vale. Sí, es He leído mil cosas, he escuchado diferentes cosas de cada uno de vosotros, ¿cómo lo...? Es una pregunta un poco complicada. Aquí hay personas de centrales de medios que quizás quieren añadir algo. Si a mí me preguntas, yo te diría que es un nuevo medio, ¿vale? Porque el medio exterior era un medio unidireccional y era un medio estático, y el Digital Signage es bidireccional, es dinámico, y sobre todo la digitalización del exterior. Es cierto que es una evolución del exterior, ¿vale? Pero sobre todo la digitalización del exterior lo que conlleva es que transformamos el único medio de publicidad que no era un medio de comunicación, lo podemos transformar en un medio de comunicación. Al final, hasta ahora, un cartel publicitario era simplemente publicidad. Ahora podemos elaborar parrillas donde vamos mezclando contenidos con anunciantes, y eso permite comunicar mucho más allá que el mero cartel publicitario. Y bueno, además luego toda la capacidad intelectual, etcétera, que hemos estado hablando. Entonces, para mí todo este cóctel lo que hace es dar lugar al nacimiento de un nuevo medio con unas características totalmente diferentes. Si bien es cierto que un poco se ha estado posicionando como la evolución del exterior, seguramente un poco para no romper barreras de una manera muy fuerte, ¿no? Es mucho más fácil venderlo como una evolución que como una irrupción de algo totalmente. Pues la segunda era ¿qué quiere decir exactamente pantalla digital? ¿Que es táctil, que no es táctil, que se interactúa, no se interactúa, simplemente que es como una tele que se mueve, que es un cartel que se mueve? ¿Qué queréis decir con pantalla digital? Porque todo el estudio está en base a eso, pero se interactúa con ellas, ¿no? ¿Es táctil, no es táctil? ¿Puede tener función de contenido, no? ¿Cómo funciona? Es todo. O sea, no, es que sí, a día de hoy para pantalla digital estamos hablando un poco de todo, tanto táctiles como no táctiles, de LED, de LCD, de plasma. O sea, al final, a día de hoy, cuando hablamos de pantallas digitales, estamos metiendo en el mismo saco, estamos metiéndolo Tenéis todo en el mismo saco, quiero decir, grandes pantallas, o sea,
bookies, cartelería gigantesca, todo lo metéis en el mismo saco. En el ámbito del estudio hemos querido dejarlo todo como pantallas digitales en genérico y no hemos hecho grandes diferenciaciones. Esa bidireccionalidad no la perdería, entonces, si no se puede... No, porque tú no puedes, o sea, la interacción no solo viene dada por táctil. Es decir, yo puedo interaccionar a través del móvil, vía internet con las pantallas, ir metiendo mensajes o puedo poner también aparatos que me permiten desde un móvil pues, estar jugando con una pantalla que está puesta en la calle. En Times Square hubo hace unos meses una campaña de Hyundai, si no recuerdo mal, que había hacer una carrera de juegos y entonces tú te conectabas con la pantalla con tu móvil y jugabas. O sea que sería pantalla digital con interacción obligatoria. Efectivamente. No, bueno, pero es que es un tema de software, que ya no es un tema de hardware. O sea, esa interacción con el móvil es un tema del software. Porque cualquier pantalla tonta puede interaccionar con el móvil. Es un tema de que tú pongas un software que permita esa comunicación entre pantalla y móvil. Sí, es un poco a veces, hay muchos conceptos ahí. Para intentar responder un poco a esa pregunta y dar un poco la visión desde la agencia, la forma de entender los medios actuales, entendemos que hay un ecosistema, que hay diferentes ecosistemas, y esos ecosistemas están formados por infraestructura y una capa superior de contenido. El medio digital lo que hace es transformar esa infraestructura teniendo múltiples posibilidades de crear capas de contenido diferentes. Antiguamente lo que teníamos eran diferentes soportes, hablamos de marquesinas, hablamos de lonas, y teníamos anuncios planos. Era un contenido mucho más plano. Ahora mismo ese contenido se vuelve tridimensional, o cuatrodimensional, lo debemos llamar. Me permite añadir contenido de redes sociales, contenido dinámico, contenido flexible, utilizar el dato como valor para hacer cantidad de cosas y ser mucho más flexible a la hora tanto de planificar como de contactar al usuario. Entonces, lo que realmente cambia es que la infraestructura crece, se generan muchos más soportes más dinámicos, pero no solo en cuanto a digital, sino en cuanto a tipo de soportes que la innovación nos va a permitir hacer, y luego lo que se genera es una capa de contenidos, y ahí es donde entran los asesores de movimiento, donde tenemos un contenido mucho más interactivo, donde entran pantallas táctiles, donde entran si integro o no integro redes sociales, pero esa es diferenciación. Como pantalla digital se tiene infraestructura, y luego el contenido es lo que hace esa pantalla digital que sea más o menos relevante para el usuario. Y una cosa también para reforzar lo que has dicho, que me parece absolutamente súper aceptado, ¿no? Es que lo que ha cambiado es el entorno de la comunicación. La comunicación ahora se hace de otra forma, ya no se hace. Lo que hablabas es que si es un soporte no es un soporte, ¿no? Ahora mismo las marcas son soportes, las personas son soportes. Ahora mismo no hay una diferenciación entre soportes. Incluso los grandes soportes no tienen la propiedad de la información la da la fuente, ¿no? A veces prefieres escuchar lo que dice Messi o Cristiano a través de una cuenta de Twitter que a través de un periódico. O sea, la comunicación ha cambiado y los soportes lo que hacen es que se evolucionan. La comunicación se licúa, ¿no? Es líquida, llega a todos los sitios. Y en este sentido, para añadir el único que del tema de las pantallas no digitales, ¿no? Que la interacción no solamente es el software muchísimas veces, sino que también es en tiempo real. Hay muchísimas cosas que hacen que un soporte digital te sea muchísimo más atractivo. Y creo que es lo que hemos visto, que es lo que es, pero no creemos que haya que diferenciar entre el digital, el exterior y no el exterior, ¿no? Al final la comunicación es un entorno en el cual se mueve a través de un ADN único que es el ADN digital, ¿no? Y eso es lo que hace que permita la atracción e intelectual. En el informe hemos visto números absolutamente alucinantes. Hablamos de números los que nos dedicamos a la publicidad, o sea, números de 40% de recuerdo. Estamos hablando de una serie de números y luego lo que es la rentabilidad de las pantallas, así podemos responder un poco a todos. La publicidad en un papel es estática, es efímera, ¿no? Acaba. En digital puedes tener algo más a largo plazo, ¿no? Algo en tiempo real, la interactividad, ¿no? Y lo que hemos visto que el digital signage es una auténtica realidad, una auténtica gozada en el cual una misma pantalla que utilizas para una campaña la puedas utilizar para contar algo sobre tu producto en un centro comercial, al final también es comunicación, es publicidad, ¿no? Y yo creo que me ha encantado lo que has contado, porque es eso, lo que ha cambiado es el entorno de la comunicación de los medios. Y ahora mismo lo que debemos de ser son capaces de llevar los mensajes a las personas en los soportes más adecuados. Y ahora mismo los soportes más adecuados, los más rentables, los más interactivos, los más atrayentes son los digitales. Y esto es una realidad que, bueno, que antes llevamos peleando años, pero no es una cuestión de pelea. Es una realidad. La gente se comunica de otra forma.
Y la industria tenemos una obligación de dar respuesta a esta forma de comunicarse de la gente. Y si la gente se siente mucho más confortable, más atractiva a través de una pantalla digital, lo que tenemos que hacer, que bueno, algo que se ha levantado, pero o sea, no hablamos de lo que hablamos de la decepción, ¿no? La decepción es que la industria tiene la obligación de hacer las cosas bien, ¿no? Yo siempre he hablado, ¿no? Cuando escuchamos esto de los bancos malos, ¿no? El banco malo, si lo que hace falta es un banco bueno, pues, está bien el banco malos. Entonces esto es un poco, hagamos comunicación buena y no defraudemos, ¿no? Al consumidor. Ahora tenemos un entorno digital que nos permite hacer muchísimas más cosas, pues aprovechémoslo. Yo en esta línea, complementando y hablando de eso, que interacción permite diferentes soportes, hablamos de que el digital, si no es interactivo, no puedo tocar, no me permite una interacción con el usuario, no me permite satisfacer las necesidades de su usuario, pero hay una slide en la presentación que aparece en la pantalla, donde aparecen los limones, metiéndose dentro del agua, eso lo que se hizo fue intentar satisfacer y dar un producto de calidad a un usuario en un estado de necesidad. Entonces se conectó a esas pantallas, a los termómetros de la ciudad y también al tráfico. Entonces, en función del tráfico, si había mucho tráfico o no, que se generan situaciones de estrés y necesitas algo para refrescarte, para quitar ese estrés, salía ese spot. Si subían las temperaturas en más de cierto grado, salía ese spot. ¿Qué conseguimos? Influir directamente en el sell-out. Es decir, durante el periodo de campaña, en estado de necesidad, éramos capaces de transmitir al consumidor que necesitaba refrescarse, porque al final necesitaba hidratarse y necesitaba otro tipo de sensaciones. Y conseguimos transmitir sensaciones y experiencias a través de un soporte que da mucha más profundidad. El digital al final lo que tiene es una profundidad brutal, que permite a través de muchísimas formas distintas jugar y encontrar ese estado de necesidad. Oye, vente. Quería preguntar sobre la realidad aumentada, que mencionaron solamente que un 3% había interactuado con ella. ¿Creen que va a tener más crecimiento? ¿Por qué no ha tenido como que tanto auge? Si es que las agencias no lo están utilizando tanto. Yo creo que es un problema de que el parque de terminales de smartphones no está excesivamente adaptado a lo que es la realidad aumentada y que tampoco hay propuestas que hayan educado a los usuarios en cuanto a realidad aumentada, ¿no? Un Foursquare, por ejemplo, ha sido una manera muy sencilla de que todos aprendamos a usar la geolocalización. Falta todavía un tipo de elemento educativo lúdico que sirva para toda esta parte de realidad aumentada. Pero por otra parte, Windows y Nokia, toda la nueva apuesta que hacen en sus nuevos terminales va precisamente por la parte de realidad aumentada. Con lo cual sí que esperamos que es un sector que está embrionario ahora mismo, aquí a un año o incluso año y medio cambie bastante el ratio. Quería haceros una pregunta de